Ecos en la carretera. Mi nombre es Alexandro, tengo 36 años y llevo más de la mitad de mi vida dedicándome al oficio de camionero. Mi pasión por la carretera nació desde muy joven, influenciado por las historias de mi padre, también camionero, quien recorría México de punta a punta. A lo largo de los años he visto casi todo lo que uno podría esperar encontrar en las vastas y solitarias carreteras del país. O eso creía hasta aquella noche. La ruta que me asignaron era la Carretera de los Alaridos, un nombre que siempre me había parecido más un intento de los lugareños por añadir misterio a una región ya de por sí olvidada. Sin embargo, la noche en cuestión descubriría que algunos nombres llevan consigo una advertencia no escrita. La oscuridad envolvía el paisaje con una velocidad inusual, sumiendo al mundo en un manto de sombras casi tan rápido como el sol se había despedido en el horizonte. Era en esos momentos de transición, cuando la luz cede su lugar a la noche, que me encontraba girando la perilla de la radio en busca de alguna forma de compañía. La soledad de la carretera podía ser abrumadora, especialmente en tramos tan desolados donde la presencia humana parecía una rareza, un recuerdo lejano. La música, con sus melodías agridulces y las ocasionales charlas nocturnas de los locutores, cuyas voces se filtraban a través de los altavoces con una familiaridad reconfortante, se convertían en mi único vínculo con el mundo más allá de la cabina de mi tráiler. Era como si esas voces y canciones sirvieran de faro, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, aún formaba parte de la vasta red de vidas humanas. Justo cuando me sumergía en estos pensamientos intentando sintonizar mi estación favorita, mientras la carretera se desdibujaba en un serpenteo de luces y sombras ante mí, una voz inesperada irrumpió en la frecuencia. No era como las demás. Tenía una cualidad fría, metálica, que se entrometía sin previo aviso, cortando abruptamente el hilo de mis reflexiones. «Cuidado en la carretera, criaturas en la noche», advirtió con una seriedad que atravesó la cabina y me alcanzó, helando mi espalda con un miedo inexplicable. Al principio, mi mente se negó a tomar en serio la interrupción. ¿Acaso era una broma de mal gusto por parte de algún locutor nocturno con un sentido del humor peculiar? Sin embargo, había algo en la cadencia de esa voz, en el tono extraño de la advertencia, que desencadenó una alarma interna. No era el tipo de mensaje que se esperaría escuchar, ni siquiera en las bromas más elaboradas de la radio nocturna. Algo en la forma en que esas palabras resonaron en el aire cargado de la cabina me hizo estremecer, un escalofrío que recorrió mi ser con la fuerza de una advertencia no solicitada, pero quizás necesaria. La racionalidad me instaba a descartar el aviso como un fragmento de ficción mal colocado, pero la intuición, esa voz interna moldeada por años en la carretera, susurraba que esta noche podría ser diferente a todas las anteriores. Apenas había transcurrido un breve lapso de tiempo cuando la serenidad que reinaba en la noche comenzó a desvanecerse, sustituida por la inquietante sensación de no estar solo. Una sombra imprecisa, casi etérea, se materializó a un lado de mi tráiler. Mi corazón, atrapado en una ansiedad repentina, comenzó a latir con una intensidad que resonaba en mis oídos, casi ahogando el sonido del motor. Mi instinto, ese consejero silencioso forjado en innumerables noches solitarias en la carretera, me gritaba que pisara el acelerador, que intentara poner tanta distancia como fuera posible entre mi tráiler y la desconocida presencia que, con cada segundo que pasaba, parecía cobrar más corporeidad a la par de mi vehículo. En un instante que parecía suspendido fuera del tiempo, esa sombra que hasta entonces había corrido a mi lado como un augurio de desgracias, tomó una forma definida y aterradora, de la nada, como si se hubiese arrancado directamente de las páginas de alguna antigua leyenda olvidada. Un hombre lobo,
con su pelaje oscuro brillando bajo la luz de la luna y sus ojos reflejando un hambre insondable, emergió del velo de la noche para plantarse frente a mi tráiler. Su aparición fue tan repentina, tan cargada de un horror primigenio, que por un momento me vi paralizado, incapaz de creer lo que mis ojos veían. Sin embargo, ese instante de incredulidad dio paso a una reacción casi instintiva. Con un giro audaz del volante, fruto de la mezcla de pánico y determinación, logré evitar el impacto con la bestia por un margen que se midió en meros suspiros, sintiendo cómo el tráiler se inclinaba peligrosamente antes de volver a estabilizarse. Mientras tanto, la criatura, frustrada por su fallido intento de confrontación, se lanzó hacia la espesura del bosque que bordeaba la carretera, su figura absorbida por la oscuridad de la vegetación. No obstante, el eco de su aullido, un sonido tan cargado de furia y desesperación que parecía capaz de congelar la sangre, se quedó resonando en la noche, una advertencia ominosa o quizás un desafío, dejando una huella imborrable en mi memoria, un recordatorio sobrecogedor de que, en la noche, en esas horas muertas donde el mundo parece contener la respiración, no estamos tan solos como podríamos pensar. Después de aquel inesperado y aterrador encuentro, la atmósfera de la carretera experimentó un cambio radical. Ya no era simplemente un tramo de asfalto que me llevaba de un punto a otro, se había convertido en un espacio cargado de tensión y misterio. Mi mente, en un torbellino de pensamientos y emociones, intentaba desesperadamente encontrar alguna lógica, alguna explicación racional a lo que acababa de vivir. Sin embargo, el miedo que se enredaba con la voz que irrumpió en la radio con su advertencia ominosa, la presencia escurridiza que se mantuvo a la par de mi tráiler antes de revelar su naturaleza monstruosa, el hombre lobo que emergió de las sombras con un furor primigenio. Todos estos elementos se entrelazaban en una historia que parecía desafiar la realidad misma. Era como si, de repente, me hubiera encontrado inmerso en una de esas historias que se narran al calor del fuego, historias que son escuchadas con escepticismo y tratadas como mero entretenimiento. Sin embargo, la vivencia cruda y palpable de aquellos momentos desdibujaba la línea entre la ficción y la realidad, sumergiéndome en un estado de asombro y temor ante la posibilidad de que el mundo ocultara secretos y criaturas que desafiaban toda lógica humana. El encuentro había transformado no solo mi percepción de la carretera, sino de la realidad misma. Lo que antes consideraba meras supersticiones o productos de la imaginación colectiva, ahora cobraba una dimensión nueva, aterradora, pero fascinante. La carretera de los alaridos, con sus secretos oscuros y sus guardianes nocturnos, se había grabado en mi memoria no solo como un lugar físico, sino como el punto de partida hacia un viaje personal, hacia lo desconocido, hacia ese espacio donde las leyendas y la realidad se entrecruzan, desafiando nuestra comprensión del mundo.